Me llamo Dolores María Serrano Ortega. Tengo 52 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco, en una casa de paredes color salvia que heredé de mi madre y que ahora huele a café de la tarde y a humedad de lluvia cuando empiezan los cielos de mayo. Soy enfermera jubilada, trabajé 30 años en el hospital civil, desde hace 5 duermo peor, bebo menos, pero aún me recuesto con la sensación perpetua de haber fallado. Mi vida ahora se reduce a pasos medidos, la caminata por el parque a las 6 para no pensar, la lista de compras pegada en la nevera, llamadas cortas a mi hermana, citas médicas pendientes. Y sobre todo, la ausencia de Mariana, mi hija mayor, la distancia que se ha vuelto un hueco que a veces me despierta con el sabor metálico de las lágrimas. Antes de que me sumerja del todo en esto, si te gustan las historias reales que rascan hasta la carne, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien allá afuera necesita escucharlo. Ella me llamó usted por primera vez hace 3 años. No fue un usted cariñoso, fue un usted que venía con cartografía, líneas frías, decisiones, lo que yo, en mi autoengaño, había interpretado como madurez. Mariana tiene 27 años, ojos café con destellos verdes cuando se ríe, y una risa que yo solía pensar que era la mejor brújula que había hecho. Estaba feliz cuando conoció a Carlos, estaba tan entusiasmada que se pegó un brillo nuevo en la piel. Pero la felicidad de mi hija no fue suficiente para disolver las grietas antiguas, al contrario, las estremeció. Nuestro conflicto no nació en un solo evento, sino en hilos enredados, mi divorcio, mis noches de guardia interminables en el hospital mientras ella esperaba que llegara a alguna función escolar, la manera en la que defendía a su padre cuando él la gritó una vez demasiado fuerte. Perdí muchas batallas por pequeñas cobardías, me callé cuando era mejor hablar, procuré no alterar la vida para evitar tormentas y, con los años, esas decisiones pequeñas se convirtieron en acusaciones grandes contra mí. A eso se sumó un secreto que la familia cargó por décadas: el padre de Mariana, mi exmarido, tenía episodios de control y manipulación que yo, por miedo y por lealtad rota, minimicé. Mariana lo descubrió sola años después, y cuando lo hizo, ya no me miró igual. Hace 6 meses me llamaron: Ma, no quiero que vengas a mi boda. Fue una frase breve, cortante. Me dijo que estaba harta de mi protección encubridora, de mis silencios. Detrás de esa orden había más, un resentimiento molido con tiempo, un dolor que yo había ayudado a pavimentar con mis omisiones. Me sentí como si un juez hubiera dictado una sentencia sin darme derecho a defensa. Ese un invito me atravesó, mi corazón, acostumbrado a latir con culpa, se fracturó en una serie de pequeñas punzadas que me dejaron sin aliento. Pasé las semanas siguientes como en una niebla que olía a desinfectante y cerveza barata. Empecé a recordar con precisión clínica todas las veces que elegí conservar la paz a cambio de ver a mi hija apartarse. Vi las pequeñas escenas, la tarea que no observé, la función escolar a la que llegué tarde, su cumpleaños que se celebró con una tarta comprada a las 6 de la tarde porque yo aún estaba en la sala de urgencias. Vi también las omisiones graves, la vez que su padre la humilló en voz alta y yo respiré hondo, y la vez en que llegó tarde a casa a los 12 años con manchas en la blusa y le dije que no exagerara, porque la calma del hogar me parecía más importante que su dolor. 30 años de justificar, de poner un yeso que no servía, me construyeron una muralla que ahora me prohibía la entrada al día más importante para ella. Si te está resonando esta historia, dale like. No es un capricho, a veces se necesita una pequeña señal de que lo que dices no cae en el vacío. Después del veto, hubo llamadas tensas, mensajes que quemaban la pantalla de mi celular, promesas rotas, y un silencio que dolía con la sensación de una herida expuesta al aire. Intenté ir a terapia, intenté escribir una carta que nunca envié. En una de esas noches, mirando la cocina iluminada apenas por la luz del refrigerador, me prometí que no iba a desaparecer sin intentar algo, no para arreglar todo, sino para hacer lo correcto. Porque la palabra correcto pesa, cuesta, duele como un metal caliente que deja marcas, pero me obligaba a moverme. Llegó el día que Mariana confirmaría a los invitados, la recepción en una terraza con luces colgantes, el olor a jazmín y a comida que siempre me trae recuerdos de las ferias del pueblo. Cuando supe la fecha, tuve un impulso primitivo: escribir una carta sincera. La escribí y la reescribí, comencé con un «te amo», que se me rompía en la garganta, continué con «me equivoqué» y terminé con «si estás en peligro, haré lo que sea». No quería negociar su perdón, quería ofrecerle una seguridad que no le había dado antes. Pero la carta no fue lo único. Una parte de mí, la que trabajó tantos años de noche en emergencias, no pudo dejar pasar la inquietud que había tenido sobre Carlos, su prometido, desde que lo vi por primera vez.
Había algo en su manera de mirar a Mariana que no terminaba de convencerme, un control sutil, una insistencia en cómo debía reír, cómo debía estar. No quería alimentar celos, quería proteger a mi hija. Así comenzaron noches sin dormir más profundas, llamadas a amigos, a conocidos que trabajan con eventos, preguntas pequeñas que parecían inocuas y que, poco a poco, se iban plegando en una imagen más grande. Terminé obligado a pedirme permiso para hacer lo que cualquier madre angustiada haría, investigar. No por venganza, sino por miedo. Y aquello fue lo que, semanas después, me colocaría en medio de una boda y terminaría por causar el tipo de conmoción que no imaginé posible. Pero de eso hablaré en la siguiente parte. Si quieres saber cómo llegué hasta ahí, no te vayas, no olvides suscribirte, prometo seguir con la verdad. La investigación comenzó con mensajes inocentes y cafés. Hablé con amigas de Mariana que la conocían de la universidad, con la vecina que siempre ve quién entra y sale, con una amiga mía que trabaja en seguridad privada. Lo que al principio fueron pequeñas preguntas, ¿te parece raro que Carlos siempre le pregunte por sus amigas? Se fue convirtiendo en un tejido de detalles que, juntos, me hicieron mirar con otra luz esa relación. No fue fácil sentir que volvía a la clandestinidad a mis 52 años. Sentía culpa por husmear, vergüenza de reconvertirme en detective, miedo de que mi intromisión confirmara la idea de Mariana de que yo no respetaba sus decisiones. Y sin embargo, había un nudo en la garganta que me empujaba a seguir. Porque en la enfermería aprendí a tomar señales, una respiración contenida, un gesto que no concuerda con la palabra, un moretón mal explicado. Aprendí a no admitirme derrotada cuando algo me olía a peligro. Uno de los primeros indicios serios llegó de un mensaje que mi amiga Elena consiguió por casualidad, una conversación entre Carlos y una mujer que no era Mariana, con tonos íntimos y comentarios posesivos. No era solo un coqueteo, era la repetición de una arquitectura emocional diseñada para dominar. Me lo enseñaron en la pantalla del teléfono mientras yo sorbía el café, y sentí un frío que se me arraigó en el estómago. Tienes que mostrárselo, me dijo Elena. Pero con cuidado, agregó, con la mirada de quien ha visto matrimonios romperse y creer que siempre hay otro ingrediente, la culpa. A partir de ahí pedí más. Pedí a un amigo en el hospital que revisara registros públicos, no hice nada ilegal, solo utilicé habilidades de quien sabe buscar entre papeles, y supe que Carlos había tenido una relación previa turbulenta, con denuncias administrativas en una empresa donde trabajó por acoso. Las denuncias no eran una condena, pero eran manchas que pintaban una figura que no coincidía con la imagen limpia que pretendían mostrar en las invitaciones de boda. Cada descubrimiento hacía vibrar algo en mi pecho. No era solo proteger a Mariana de una traición, era prevenir un compromiso con alguien que, por su patrón, podría dañar de formas que se tardan en ver. Empecé a llevar un cuaderno donde anotaba fechas, nombres, conversaciones. Me sorprendía la meticulosidad con la que mi cuerpo respondía a la tarea, manos que temblaban menos al escribir, respiraciones que se sincronizaban, una concentración que me recordaba a las noches en quirófano. Pero había también un coste, me aislé. No salía mucho, temía que cualquiera me preguntara y yo tuviera que citar pruebas. Era una trampa emocional, cuanto más investigaba, más justificada me sentía, cuanto más justificada, más lejos estaba de pedir perdón y tender puentes. No hablé directamente con Mariana sobre mis sospechas. Lo intenté una vez, en una llamada donde solo conseguí que me declarara, agotada, y que me repitiera la sentencia, no quiero que vengas. La frase me cortó la voz. Pensé que quizás ella necesitaba tiempo para verlo sola, que yo había fallado demasiado para aparecer como adalid a última hora. Y sin embargo, me acomodé la idea de enviarle la carta, un papel que contenía mis verdades y una promesa, si en cualquier momento estás en peligro, quisiera ser la primera en actuar. Lo que cambió el rumbo fue que conseguí más pruebas, fotos tomadas en una salida nocturna donde Carlos aparecía muy cercano a la hermana menor de Mariana, a quien llamaré Ana para no enredar más nombres reales. Ana tenía 19 años, acababa de entrar a la universidad y era vulnerablemente confiada. Las fotos no mostraban contacto físico explícito, pero sí una insistencia en permanecer en lugares íntimos y comentarios en voz alta que parecían marcar presencia más que compañía. Pedí esas imágenes a un conocido que trabaja en un bar donde Carlos estuvo una noche y él me las envió. Al recibirlas, mis manos se cerraron, la cabeza me dio vueltas. Era la evidencia que necesitaba, o al menos la evidencia que me permitiera hablar con alguien que pudiera forzar una pausa real. Tomé una decisión que no fue espontánea, hablé con la madre de Mariana, mi ex-suegra, que ya no vive con nosotros y que, con suerte, aún mantenía una relación cordial, y le enseñé las pruebas.
Su reacción fue un silencio mortal, seguido de lágrimas y luego de una frase que me atravesó: si esto es verdad, no puedo permitir que mi nieta quede en peligro. Ella, que siempre fue más práctica que sentimental, me propuso un plan para presentarnos juntas en la boda, sin provocar, pero con la evidencia lista, con alguien de confianza en la recepción que pudiera interceder de inmediato si era necesario. La idea de actuar junto con ella me dio fuerza. Volví al cuaderno y le añadí una lista clara: fotos, mensajes, datos de la queja administrativa antigua, nombres de testigos. Me comuniqué con un abogado amigo que me explicó los límites legales. No podíamos destrozar una boda con difamación, pero sí podíamos presentar pruebas a la propia familia y pedir una conversación privada antes de que se consumara un compromiso. El riesgo era alto: si me equivocaba, perdería para siempre el poco de credibilidad con Mariana; si acertaba, evitaríamos un daño mayor. La balanza me rompía por dentro. En las noches previas a la boda, comencé a tener escenas repetitivas: yo en la terraza, las luces colgantes, la voz de Mariana pidiéndome que me fuera. Tenía insomnio, me acostaba y mi cuerpo recordaba los turnos en urgencias, todo el trabajo de años donde la adrenalina era una compañera y la certeza de tener que actuar era una orden. Con cada minuto de vigilia se me hacía más claro que presentarme en su boda, aun sin invitación, era un acto que podía ser interpretado como heroico o como la confirmación de su peor miedo: una madre que decide por ella. No dormí la noche antes. El café me consoló y el miedo me dio coraje. Si esto te está resonando hasta ahora, por favor comenta abajo si alguna vez tuviste que elegir entre respetar una decisión y proteger a alguien. Me interesa leer cada historia. La boda llegó y con ella un olor a flores y a incienso que me clavó en la memoria. Guardé mis pruebas en un sobre y salí hacia la terraza con las manos como si llevaran un tesoro que podía ser veneno. En la siguiente parte te contaré cómo fue entrar a un lugar donde oficialmente no tenía lugar y lo que sentí al escuchar la música que marcó el inicio de un compromiso que podría ser una trampa. No te vayas. La terraza donde sería la boda estaba a media hora de mi casa, en una colonia con jacarandas y casas con rejas de hierro forjado. Llegué temprano, antes de la hora oficial, tal vez porque el corazón no me dejaba llegar tarde o tal vez porque necesitaba ver el escenario: los arcos de flores blancas, las sillas arregladas en filas rigurosas, las mesas con manteles color crema y centros de velas que olían a canela y limón. El aire estaba templado, cómodo, y sin embargo yo llevaba una tormenta en la piel, esa combinación de sudor frío y ojos aguados que se siente cuando se sostiene una verdad peligrosa. No tenía invitación. Tenía el sobre con fotos y mensajes escondido en el bolso. Tenía también una ropa modesta, un vestido gris que usaba en funerales, discreto, que no gritara presencia. La estrategia era ser una sombra que, en el momento preciso, pudiera usar la luz para revelar lo que tuviera que decir. Vinieron sensaciones físicas que conocía demasiado bien: el nudo en la garganta que me obligaba a tragar saliva frecuentemente, el zumbido en las manos, la presión detrás de los ojos como si fueran a estallar. También hubo un sentido de vigilancia, miradas que me buscaban y me evitaban, como si las paredes tuvieran oídos. La madre de Mariana y yo acordamos un punto de encuentro. Ella se sentó a la entrada y me hizo una señal cuando vio que la seguridad no iba a preguntarnos por papeles. Había silencios cargados de complicidad en su manera de moverse, su mano en la mía fue un ancla pequeña. Dentro, los invitados conversaban en un murmullo de copas y risas fingidas. El sonido de los tacones, el brillo de los aretes, el humo del incienso formaban una sinfonía a la que mi corazón no quiso pertenecer. Había caras conocidas, vecinos, excompañeros de Mariana de la universidad, y muchas que no conocía. La música, suave, parecía querer abrir una puerta hacia la felicidad. Me sentí culpable por fracturar esa ilusión, y aún así la idea de no actuar me daba náuseas. Vimos a Mariana llegar en su vestido blanco, radiante, su cabello recogido con cuidado, su maquillaje sutil que dejaba ver la mejilla húmeda. La vi mirar a su padre, no el mío, el paterno de su prometido, y sonreír. Ese gesto me atravesó. En su mano sostenía un ramo de flores pequeñas, y sus pasos eran firmes pero no del todo seguros. La fotógrafa susurró instrucciones, el cura se acomodó y los invitados tomaron asiento. Había un momento en que el aire parecía contener la respiración de todos. Yo respiré y, por un instante, pensé que debía marcharme. Nunca había sido de escenas, siempre había preferido reparar a puerta cerrada. Pero cuando la música cambió y las sillas parecieron acercarse unas a otras en una coreografía que cerraba su mundo en un círculo perfecto, supe que podía esperar un instante más. Miré por el borde de la terraza y vi a Ana, la hermana menor, sentada al lado de la madre de Carlos.
Ella me miró con ojos grandes, confusos, no pude saber si esperaba algo de mí. En su bolso, sin querer, vi un pañuelo que había usado en una foto que me dejaron. Me clavé en ese pañuelo como en una promesa, no la dejaré sola. La ceremonia empezó con los votos. El cura habló de promesas, de caminos, de lealtad. El sonido de las palabras me parecía a veces un bálsamo y otras una ironía insoportable. La novia dijo que amaba a Carlos, que se sentía segura. Yo sentí que la tierra me llamaba a la honestidad. En un paréntesis entre una bendición y otra, la madre de Mariana me apretó la mano y asintió. Ahora, susurró. Era el momento de sacar las pruebas. Caminé hacia el pasillo, no con la intención de gritar, sino con la intención de poner en la mesa lo que tenía. Cada paso fue una escena ralentizada, los dedos rozaron los respaldos de las sillas, noté el tacto del terciopelo, el perfume de las señoras que me rozaron con sus bolsos. Mis uñas se clavaron en la palma como si quisiera anclarme a la realidad. Cuando llegué al frente, la música bajó, como si el universo se hubiera tomado un respiro. No pensé en discursos preparados, lo único que quería era que ella viera. Saqué el sobre con las fotos y los mensajes. El ruido se fue haciendo un silencio cargado. Miré a Mariana a los ojos. En ellos vi sorpresa, enojo, dolor. No fue la sorpresa de quien no esperaba ver a su madre, fue la sorpresa de quien había intentado no sentir, y sin embargo, sentía. No recuerdo si dije, Mariana, o simplemente puse los documentos en el atril del cura. Recuerdo que el sobre tembló en mis manos y que lo dejé abierto, como si fuera un altar. No vine a romper tu día, dije con la voz quebrada, vine a protegerte. Hubo una reacción inmediata, murmullos, manos que llevaron los teléfonos a las caras, miradas que se clavaron como cuchillos. Carlos frunció el ceño como si no comprendiera. Mariana retrocedió, sus hombros rígidos. Desde el público, alguien gritó que aquello era un escándalo, que una boda no podía interrumpirse así. El cura, sorprendido, pidió calma. Yo, sin detenerme, le mostré a Mariana las fotos donde Carlos estaba demasiado cerca de Ana, los mensajes donde aparecían palabras posesivas que se repetían como un patrón. La madre de Carlos se cubrió la boca, sus manos temblaron. Vi a algunos invitados levantarse, a otros sentarse perplejos. El sonido de las copas chocando fue un eco lejano. Lo que vino después fue una mezcla de cuchillos verbales y asombro mudo. Carlos, con la máscara del que se siente injustamente acusado, negó. Eso es mentira, dijo, su voz subiendo. Mariana, por primera vez en años, no me habló con él, usted. Me dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ahora? La pregunta se clavó como un astillero. Respondí con la verdad cruda, porque alguien tenía que decirlo antes de que te casaras. Mi cuerpo estaba temblando. No esperaba que la conferencia terminara la boda en ese instante, esperaba que, al menos, la evidencia sembrara duda suficiente para que su madre y la mía pidieran una pausa, que pensaran, que hablaran. Los invitados se dividieron en dos grupos, los que murmuraban sobre la locura de la madre, y los que miraban los documentos con incredulidad. La tensión se volvió un filo. La madre de Carlos me acusó de arruinar la celebración, la madre de Mariana sostenía mi mano con fuerza, como un amuleto. En medio de ese caos, Ana se puso de pie, con la cara pálida. Sus ojos, llenos de algo que yo no quería leer, se dirigieron a su hermana. Yo, no quería decir, murmuró. El silencio se convirtió en una fisura por donde empezaron a salir otras voces. Esas palabras de Ana, más que cualquier documento, fueron el detonante que cambió la fiesta en una escena judicial. No hubo gritos, no hubo violencia física. Hubo, en cambio, una cascada de conversaciones rápidas, teléfonos que se iluminaron, abrazos tensos. En algún momento, el novio desapareció entre la gente, el cura intentó mediar, y yo sentí que todo se me venía encima. Mi cuerpo se colapsó en una silla atrás, como si de repente el peso de lo que hice se me manifestara en las rodillas. La gente me miró con horror, con gratitud, con juicio. Entretanto, alguien dijo en voz baja, esto va a cambiar todo. Y lo cambió. Lo que no imaginé era hasta qué punto. Si esto te está manteniendo atento, suscríbete, la historia no termina en una terraza con pruebas al viento. En la siguiente parte contaré cómo reaccionaron los invitados y qué decisión tomó mi hija en el momento más inesperado. No te vayas. El silencio que siguió a las palabras de Ana fue el tipo de silencio que pesa y que golpea.
Vi a varios invitados mirarnos como si fuéramos protagonistas de una novela cuya trama nunca pidieron leer. Carlos reapareció, pálido, sudando, con la chaqueta arrugada, su mano buscó la de Mariana con insistencia. Mariana, esto es una vergüenza, dijo, tratando de sonar herido. Ella lo miró como si evaluara si era cierto que ese hombre le había enseñado a ser cuidadosa o a sentirse culpable por dudar. En un rincón, la madre de Carlos se desvaneció en lágrimas desconsoladas, nadie sabía si por horror, por culpa o por lealtad rota. Hubo murmullos de, ¿cómo supo eso? ¿Quién le dio las pruebas? Y, esto es un desastre. Algunos rostros eran de escándalo hipócrita, el mismo pueblo que aplaudía la foto bonita ahora la repasaba con ojos críticos. La conversación subía y bajaba, pero una idea se fue asentando en la sala: si había, aunque fuera la mínima duda, la boda debía detenerse. Eso no era necesariamente una resolución, pero era una posibilidad de respiración. Lo que más me sorprendió fue un gesto inesperado: la madre de Mariana, que hasta entonces había estado paralizada, se levantó y tomó el micrófono. No era una mujer de discursos, sino de hechos prácticos. Su voz tembló al principio y luego dijo con calma: esto no es una acusación arbitraria. No vamos a permitir que nuestra Ana quede en una situación que la ponga en peligro. Carlos, necesitamos hablar contigo ahora. Con la familia. Con calma. Esa petición de calma fue lo que permitió que no se convirtiera en un linchamiento. Pocas veces me he sentido tan desarmada y tan aliviada a la vez. En el pasillo improvisado que formaron dos filas de sillas, los adultos se agruparon en una especie de consejo. Llamaron a la seguridad, a un abogado que estaba entre los invitados, y, con una madurez que no esperaba, pidieron que Mariana hablara en privado con su madre y su hermana. Ella aceptó, con la mirada aún fija en mí, como si intentara entender por qué su madre había decidido tomar una línea tan dura. El tiempo se plegó en conversaciones rápidas y miradas que ahora no eran de celebración, sino de investigación. Me senté en una banqueta en la parte de atrás, con el corazón galopando como si hubiera vuelto al quirófano, esperando que una decisión formal pusiera orden. Un par de señoras se acercaron y me dijeron cosas al oído: hiciste lo correcto, aunque duela. No debiste exponerla así. Las frases me golpearon por igual, porque estaban hechas de verdad. Comprendí esa mañana que hay decisiones que no tienen solo una lectura, están hechas de capas. Lo que vino después, lo recuerdo con la nitidez de quien ve una película a través de un cristal empañado. Mariana estuvo conmigo en la sala privada. Nos miramos y, por primera vez desde que éramos niña y madre, nos permitimos mirar sin máscaras. Allí le expliqué cómo había conseguido las pruebas, toda la investigación, la conversación con Elena, la foto del bar. No hablé para justificarme, hablé para que supiera que actué por miedo a perderla de manera más trágica. Ella me escuchó en silencio, con los ojos encendidos, y luego me dijo algo que me dolió con una honestidad que no esperaba: te fuiste por años, mamá. No es la primera vez que apareces en momentos dramáticos. Me duele que no confiaras en mí lo suficiente para que me lo dijeras antes. Sus palabras eran un corte limpio, y me obligaron a mirar mis fallos sin adornos. Sin embargo, justo cuando pensábamos que la charla sería un punto final, algo inesperado ocurrió. Carlos apareció en la puerta de la sala, con la cara demudada. Sus manos temblaban. Quiero decir la verdad, murmuró. La palabra verdad es un peso insospechado. Se quedó callado un segundo, miró a Mariana y luego a los presentes, y soltó una confesión que nadie esperaba. Admitió que había tenido momentos de flirteo con otras personas, que había sido controlador en algunos aspectos, pero negó cualquier acto de abuso directo. Luego dijo algo que fue como una bomba en slow motion: no quiero casarme si yo puedo lastimarla de alguna manera. No merezco serlo. Lo dijo con una mezcla de culpa y alivio. El efecto fue inmediato: varios invitados respiraron como liberados, otros se miraron entre sí tratando de evaluar si era una estrategia o una verdad. Mariana lo miró como quien recibe agua fría. No hubo abrazos inmediatos. Ella se levantó, pidió tiempo, y de manera firme dijo que la boda no seguiría ese día. No me voy a casar hoy, dijo, con una voz que no había oído en ella desde niña, una voz que marcaba límites. El murmullo se convirtió en ruido y luego en silencio expectante. La decisión de Mariana detonó una serie de reacciones emocionales: alivio, furia, curiosidad. Algunas personas aplaudieron tímidamente, otras la insultaron al pasar. La familia se dividió en mesas de pensamiento. Lo que me siguió sacudió mi mundo: la gente empezó a acercarse para agradecerme, o para reprocharme. Hubo quien me abrazó,
quien me dijo que le debía una explicación pública. Muchos querían entrevistas, opiniones, unas palabras que resumieran todo. Ese minuto de ser, la madre que salvó a su hija, fue breve y complejo. No quería la etiqueta de heroína, la quería a ella, sana, con voz propia. Pero había algo que no esperaba. En la recepción, entre las mesas revueltas y las flores pisoteadas, varias mujeres se acercaron para contarme que ellas mismas habían vivido situaciones similares. Una señora mayor me tomó las manos y me dijo, gracias por hablar. Yo tuve miedo por mi hija y fingí que no veía. Gracias por no fingir. Fue en ese instante donde comprendí que mi acto, por escandaloso que pareciera, había arrancado una hebra que desenredó otras historias encajadas. Al día siguiente hubo reacciones en redes, llamadas, mensajes. El juez de paz del municipio fue contactado por alguien para ofrecer ayuda legal si era necesario. Mariana, con la calma que le vino tras la tempestad, me llamó. No era una llamada de reconciliación inmediata, era una llamada de acuerdos. Mamá, quiero que empieces a hacer terapia. Quiero que dejes de erigirme como el proyecto que arreglarás. Y si vas a estar, hazlo desde el respeto. Sus palabras eran firmes y justas. Le prometí terapia, y, más importante, le prometí no decidir por ella. Fue una de las promesas más difíciles que hice, porque implica ser capaz de estar y al mismo tiempo dejar espacio. Si esto te está conmoviendo, considera darle like y suscribirte para no perder el desenlace. En la última parte contaré cómo fue la reconstrucción después de la boda detenida, la reparación de mi relación con Mariana, las cicatrices que quedaron en la familia, y la lección que aprendí sobre el amor que protege sin poseer. No te vayas, la historia aún respira. Después de la boda que no ocurrió, vino un silencio que no era vacío sino denso, lleno de pequeñas decisiones. Las semanas posteriores fueron de llamadas, de terapia y de conversaciones difíciles. Mariana y yo acordamos ver a una terapeuta familiar. No fue una sesión milagrosa, pero fue un espacio donde el ruido disminuyó y se pudieron decir cosas sin que el otro interrumpiera para defenderse. Aprendimos a nombrar lo que antes habíamos cubierto con silencios, mi ausencia, sus miedos, la manera en que su padre controló la familia y cómo yo, por cobardía o por temor al conflicto, cedía a una estabilidad falsa. Hubo días en los que me cuestioné si había tenido derecho a intervenir en su boda. Hubo noches en las que me desperté abruptamente, sintiendo el temblor de las manos que sostuvieron el sobre en la terraza. La terapia me forzó a mirar no para excusarme, sino para entender. Me enseñó a aceptar que proteger a alguien no siempre pasa por controlar sus decisiones, a veces proteger implica poner la verdad en la mesa y luego dar espacio para que el otro elija. Aprendí, con dolor, que proteger y decidir por otra persona son actos diferentes. Con Mariana, trabajamos paso a paso. Ella me permitió acompañarla a las citas legales que siguieron, pues Carlos fue rastreado por varias mujeres en redes que compartieron experiencias y la fiscalía tuvo que tomar cartas en el asunto. A pesar de la tensión, hubo momentos de complicidad que nos devolvieron a tardes de niñas, cocinar juntas, ver una película mala en la sala, limpiar la casa y cantar a media voz. No fue una reconciliación instantánea, fue un rearmarse lento, con piezas que no siempre encajaban pero que al menos se sentían honestas. Hubo consecuencias sociales. Algunas personas nos dieron la espalda, otras se acercaron con gratitud. En el vecindario hubo quienes me juzgaron por la exposición pública, otros me trajeron comida y me ofrecieron anécdotas de sus propias vidas. Aprendí que las acciones tienen un efecto dominó que no puedes controlar por completo. Lo que sí pude controlar fue mi conducta después. Comencé terapia individual, asistí a grupos de apoyo para familiares de víctimas, y pedí perdón en privado y en actos concretos. Pedir perdón fue una acción ambivalente, por un lado era humillante, por otro era liberadora. Un perdón que no esperaba fue el de la madre de Ana. Después de semanas de distancia, me buscó, me miró y dijo, hiciste lo que mi hija no pudo. Fue un momento inesperado de reparación que no borró el pasado, pero lo compensó con humanidad. La vida siguió, no fue una línea recta hacia la sanación. En algunos días la culpa volvía como marea y me arrastraba hacia pensamientos de hubiera y debería. En otros, el orgullo brotaba tenue, la mujer de 52 años que decidió no callar. Hubo un momento, meses después, cuando Mariana me dijo, mamá, gracias por no quedarte sentada. No fue un perdón total, ni una absolución, fue un reconocimiento. Ella todavía tenía límites, y yo los respeté. La confianza se reconstruyó, por momentos frágil, por momentos más firme. Lo que más me cambió fue la manera en que comencé a verme a mí misma.
dejé de ser esa figura que priorizaba la armonía sobre la verdad. Empecé a aprender que el amor que protege no impone, el amor que sana escucha, actúa cuando es necesario y luego se retira para que el otro elija. Comencé a acompañar a otras mujeres que vinieron a contarme sus historias. Algunas me buscaron porque una madre en una terraza había hecho lo que ellas necesitaban, palabra y prueba. Me encontré, por accidente, en charlas con grupos de apoyo local, dando mi testimonio con la voz que antes me avergonzaba. La lección final no fue simple. No hay moraleja limpia en una historia donde los afectos están rotos y cosidos con costuras irregulares. Pero sí hay una verdad que aprendí con cada sesión, con cada gesto, que la valentía y el arrepentimiento pueden coexistir. Mi acto en la boda fue, en términos prácticos, una intromisión, en términos humanos, una decisión nacida del miedo y del amor. No recomendaría a nadie irrumpir en un evento por el gusto de hacerlo, pero sí diría, si hay señales de peligro, no esperes a que el escenario sea perfecto para actuar. Busca ayuda, junta evidencia, habla con seres de confianza y, si es necesario, haz ruido. Hazlo con respeto, con evidencia y con la aceptación de que puedes perder algo, incluso la aceptación de tu hijo o hija, antes de quizás ganar su seguridad. Si algo te quedó resonando, por favor suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios, leeré cada historia. A veces, compartir la propia herida ayuda a otros a no quedarse en silencio. Hoy, cuando Mariana y yo caminamos juntas por el parque, todavía me mira de vez en cuando con esa mezcla de ternura y desconfianza que tuvo cuando era adolescente. Ahora nuestras conversaciones son más largas, menos cargadas de reproches. Hablamos de límites, de errores, de la posibilidad de equivocarnos sin destruir lo que aún se puede salvar. Aprendí a aceptar que no soy una madre perfecta, soy una mujer que intentó reparar un daño y que pagó por ello. Aprendí también a acompañar sin poseer, una tarea que parece sencilla hasta que tienes el corazón marcado por años de silencios. Al final, lo que hice aquella tarde en la terraza no fue solo una acción que sorprendió a los invitados. Fue la expresión pública de una decisión íntima. Preferí el riesgo de perderlo todo antes que aceptar el riesgo mayor de perder a mi hija de otra manera. No busco aplausos ni absoluciones. Busco que, si alguien escucha esto, sepa que proteger no es siempre fácil, ni limpio, pero que a veces el ruido es la única forma de abrir un silencio que mata. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Si esta historia te tocó, compártela. Puede que exista alguien que necesite esa pequeña chispa de coraje para actuar.